Muy buenos días para todos. Este es nuestro programa de charlas de oculoplástica todos los lunes. Usualmente es a las 7:45. Ahora, por la contingencia del coronavirus, ampliamos el horario para empezar a las 8. Nuestros residentes son de la Universidad Javeriana de Cali. Cursan el programa completo de 3 años y lo hacemos en compañía con la Clínica de Oftalmología, donde elaboramos los docentes de acá, de este programa. Bueno, bienvenida Alejandra. Alejandra nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el rejuvenecimiento facial con láser de CO2, que es una herramienta que tenemos para asociarla con otras terapias de rejuvenecimiento facial. Ya habíamos hablado de radiofrecuencia, de rellenos, de hilos, de toxina botulínica, y hoy Aleja nos va a completar otra terapia combinada para el rejuvenecimiento, como es el Resurfacing Laser CO2. Bienvenida, Aleja. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Entonces, como muy bien lo dijo el doctor, soy María Alejandra García, soy residente de primer año de oftalmología y el día de hoy vamos a hablar sobre el rejuvenecimiento facial con láser de CO2. Entonces, para poder hablar del láser CO2, tenemos primero que hablar de los diferentes láseres y de las generalidades del láser. Tenemos que la definición del láser es la ampliación de la luz por emisión estimulada de radiación. En cuanto a la historia, tenemos que desde 1916 se estableció los fundamentos para el desarrollo de los láseres y fue en 1953 cuando Thomson construyó el primer máser que no funcionaba lastimosamente de manera continua. Cuando digo máser, no, me refiero a un amplificador que es similar al láser, pero que no opera dentro de la región del microondas. Y como este no funcionaba de manera continua, fue cuando Nicolai resolvió este problema haciendo que ese máser ya saliera con una luz continua. Y por eso en 1964 el premio Nobel de Física lo comparten entre Towns y Nicolai. Entonces tenemos que el primer láser fue de rubí en 1960. En 1964 se construye por primera vez un láser de CO2 y de argón para el corte y para la coagulación. Y fue en 1980 cuando propusieron una teoría para provocar un láser o una lesión histológica selectiva con láser expulsado llamado fototermólisis selectiva. Entonces, ¿qué es la fototermólisis selectiva? Es un mecanismo de acción de los láseres. La energía de una longitud de onda es absorbida por un cromóforo, y cuando hablo de cromóforo me refiero a una estructura celular de un tejido, y no produce daño al tejido subyacente, solamente el tejido que absorbe toda esta energía. Es un daño térmico que es selectivo, y en cuanto a los principales cromóforos de la piel, tenemos que son la melanina, el agua y la hemoglobina. La fototermólisis selectiva va a permitir que se dé un tiempo de relajación y que no se queme el 100% del tejido, haciendo que este tejido se pueda volver a recuperar. Tenemos los componentes del láser. No todos los láseres tienen 4 elementos, y un láser es un dispositivo que es capaz de producir una luz que se compone de un medio activo, llámese líquido, gas o sólido, dentro de una cavidad que es limitada por 2 espejos paralelos. Uno de ellos es semitransparente. Y si todos los átomos de este medio son excitados a tal manera que la energía se vuelve inestable, para ellos poder volver otra vez a una energía estable, tienen que liberar energía en forma de fotones. Y parte de esa luz sale al exterior a través del espejo semitransparente que les comentaba, en forma de pulsos o como un rayo continuo. En cuanto a las propiedades de los láser, tenemos que ellos tienen que ser coherentes, o sea, que todas las ondas estén en la misma fase, que tienen que ser monocromáticos. Eso hablan de que la emisión de una única longitud de onda, y tienen que ser direccional, que es cuando las ondas viajan en paralelo, sin que se dispersen estas ondas. También tenemos una clasificación. En realidad los láseres se pueden clasificar de múltiples formas. La primera va a ser la forma de excitación, que puede ser continuo, y es cuando emite de modo continuo una potencia constante, y puede ser pulsado cuando la emisión es en picos breves, pero es de máxima energía. Entonces tenemos que para el continuo se utiliza más para los cortes quirúrgicos, y el pulsado se utiliza más para uso cosmético por su efecto ablativo de rejuvenecimiento cutáneo. También podemos ver que se divide o se clasifica depende del medio activo, que puede ser cualquier estado de la materia, llámese sólido como el láser rubí o el láser Jack,
a gas como el CO2, que es el que vamos a hablar, y como el argón. También se puede ir por longitud de onda que emite, que puede ser por luz ultravioleta, luz azul, luz verde, roja o luz infrarroja. Y por último, la potencia de salida, que puede ser baja o alta. Tenemos otra clasificación que puede ser por el cromóforo que utilizan. En el caso del CO2 y del jack láser se utiliza agua. Para el láser de argón y de rubí se utiliza la hemoglobina y para el láser de alejandrita se utiliza la melanina. Entonces, una gráfica para ver la penetración de los diferentes tipos de láser que tenemos a la mano. En este momento nos vamos a centrar en el CO2, que como vemos tiene una penetrancia como tal de la dermis, casi siempre superficial. Sin embargo, esto lo puede modificar la persona que va a hacer el procedimiento y puede irse a algo más profundo, pero este láser como tal va a llegar hasta la dermis. Ya. Ok, entonces vamos a ver. ¿Aló? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, entonces... No, qué pena, buen día. Sigamos, por favor. ¿Perdón? Bueno, entonces vamos a hablar de los parámetros del láser. Tenemos que los parámetros del láser, primero vamos a ver la longitud de onda. Esta longitud de onda va a ser fija y va a depender de cada uno de los láseres. Los cromóforos van a absorber a la luz, los cromóforos van a absorber la luz y el calor para crear un efecto clínico. Está también la duración del pulso, que es el tiempo durante el cual la piel se encuentra expuesta al láser, y es más corto que el tiempo de relajación térmica. El tiempo de relajación térmica es el tiempo que requiere el tejido calentado para perder la mitad de su calor. Y tenemos la fluencia, que es la cantidad de energía que va a ser producida por el láser siendo seleccionada como tal o modificada por el profesional. Si no hay calor, no hay un efecto clínico, y si hay un exceso de calor, pues vamos a tener una cicatriz en el paciente. Y el tiempo de relajación térmica es el momento donde la piel descansa, por decirlo de algún modo, y si la duración de este pulso es mayor que el tiempo de relajación térmica, puede producir ya un daño tisular. Bueno, entonces vamos a ver las diferencias entre el láser no ablativo y el láser ablativo. Tenemos que el láser no ablativo va a producir menor daño térmico residual, que es mínimamente agresivo, que va a evitar lesiones en la epidermis y que es capaz de estimular nuevo colágeno. Dentro de esos láser no ablativos tenemos el jack láser y tenemos el IPL, y el láser ablativo tenemos que es más agresivo, que va a alterar como tal la epidermis, formando heridas que se revitalizan y ayudan a rellenar con colágeno nuevo. Eso también sirve para eliminar y para mejorar la profundidad de las arrugas, de los surcos o de las cicatrices. Y es aquí donde tenemos el láser CO2. Entonces, Perdón, en cuanto al uso... Alejandra, perdón. ¿Tú dijiste que el IPL es un láser? Señor, ¿Dijiste que el IPL es un láser? lo que tengo entendido, doctor, es que es un láser, pero de... No, el IPL no es láser. El IPL no es láser. Ok, doctor. Es una luz pulsada, pero se cataloga pues cuando ellos leen, como leen todos estos... No, porque no es colimado, no es coherente, no es tiene una luz. longitud de onda exacta, entonces por eso no es un láser. Listo, perfecto, doctor. Bueno, entonces, cuanto a uso en la medicina, tenemos que se utilizan para cortes finos de coagulación por medio de bisturí, para la aplicación de cicatrices y regeneración tisular, para la depilación láser, el tratamiento de lesiones vasculares, tratamiento para lesiones pigmentadas, se utiliza también mucho para el rejuvenecimiento y para las arrugas estéticas, el tratamiento de cicatrices y de estrías, la remoción de tatuajes y las cicatrices por acné. Entonces ya vamos a empezar a hablar del láser CO2. Tenemos que es un láser ablativo con una longitud de onda de 10.600, que se da por medio de gas y utiliza como cromóforo el agua. La luz se va a captar por medio del agua, que sería el cromóforo esta vez, y las células de la piel están constituidas por el 80% de agua, haciendo que la profundidad del tejido sea pequeña. En cuanto a ondas de láser CO2, tenemos las ondas continuas y las ondas pulsadas. En este momento, para uso estético, se utilizan más las ondas pulsadas, sin embargo, todavía existe el de las ondas continuas. La energía va a ser absorbida por el agua, convirtiendo la luz en calor, que es la que va a producir como tal la ablación del tejido. Y el tubo de láser de CO2 va a contener una mezcla de gases de dióxido de carbono, de nitrógeno, de argón y de helio, y ese tubo puede ser tanto de vidrio o de cerámica. Bueno, entonces tenemos que este láser tiene un efecto fototérmico que va desde el efecto fotocoagulador al vaporizador y se va a utilizar para fotocoagular algunas lesiones o vaporizarlas.
el rejuvenecimiento o el resurfacing fraccional con láser de CO2 sigue siendo la mejor opción para el tratamiento de una piel fotodañada. Y las indicaciones del láser CO2 son para arrugas finas a medias, para discromías, llámese lénticos o melasma, para cicatrices traumáticas, cicatrices de acné o cicatrices atróficas y para las estrías. Bueno, entonces vamos a tener que el láser CO2 también va a haber o va a ser un rejuvenecimiento facial. Entonces tenemos que es con modo ablativo, que es como se usa ahora, ya que los procedimientos que son totalmente ablativos del pasado mediante el láser de CO2 han dado paso a los nuevos que son los de modo fraccional. Y esto básicamente es porque el tratamiento ablativo, que era el que se usaba antes, daban excelentes resultados, pero esos presentaban más riesgos de la recuperación de la piel, haciendo que el eritema fuera mucho más prolongado y que podía durar muchos más meses que con el modo fraccionado. En el 2004 se propone una aproximación diferente al modo ablativo clásico, con un nuevo concepto de rejuvenecimiento de la piel que es llamado la fototermólisis fraccional, que fue la que vimos ahora. Y vamos a hablar sobre la técnica del procedimiento. Entonces, lo primero y lo más importante es la elección del paciente que sea candidato para un láser de CO2. Entonces, tenemos que no todos los pacientes van a ser candidatos, solamente nos vamos o van a permitir los fototipos de 1 a 2. Algunas literaturas lo extienden hasta 1 a 3 de la clasificación de Fitzpatrick, que ya se les voy a mostrar. Y pues obviamente los pacientes con cicatrices de acné, lesiones exofíticas, lesiones precancerosas, lénticos o queratosis seborreica se van a ver muy bien beneficiados del láser de CO2. Entonces aquí tenemos la clasificación del fototipo de Fitzpatrick, tenemos que se divide de 1 a 6. El fototipo 1 es una piel blanca que se quema con facilidad y esta no se broncea. El tipo 2 es una piel blanca que se quema con facilidad y se broncea pero mínimamente. El 3 es una piel ya ligeramente morena que se quema moderadamente y se broncea gradualmente. El 4 es una piel morena que se quema mínimamente y se broncea bien. El 5 es una piel morena que difícilmente se quema y se broncea intensamente. Y por último tenemos el tipo 6, que es la piel negra que no se quema y que lastimosamente tienen bastante pigmentación. Entonces, con este láser CO2 podemos hacer una pigmentación después del procedimiento. Las recomendaciones que le vamos a dar al paciente previas al procedimiento nos dicen que es recomendable prescribir cremas despigmentantes por lo menos unos 15 días antes de la intervención. La finalidad de esa es bloquear la síntesis de melanina para prevenir posibles pigmentaciones a futuro después del procedimiento. Y en los procedimientos fraccionales se prescribe un antibiótico tópico. Cuando existen antecedentes de que el paciente tiene herpes, es mejor instaurar unos 2 días antes valciclovir, y se puede continuar incluso por 8 días después, ya que pues, la piel va a tener una lesión y pues es mejor cubrir al paciente. No tomar aspirina en 10 días antes del procedimiento, sin embargo, la suspensión de la aspirina se hace como prevención, aunque el procedimiento no es tan necesario como si lo fuéramos a realizar, por ejemplo, un láser Jack de Herbio. Bueno, los láseres fraccionales se depositan la energía de forma aleatoria, dejando zonas de piel sin tratar. La programación de estos láseres va a permitir actuar en diferentes figuras geométricas. Eso ya es de acuerdo a la zona que vamos a tratar en la cara, como para que se ajuste esa zona. Y consiste en la emisión de minúsculos haces que penetran en la piel profundamente en forma de columnas térmicas hasta la dermis. Esta se puede manejar la densidad y la potencia de la penetración del tejido, y esto lo va a hacer es el profesional en salud que lo esté manejando para saber hasta dónde quiere profundizar. Hay que tener en cuenta que este láser actúa haciendo un daño térmico controlado en las capas superficiales, pero también puede tener un efecto a nivel profundo. Entonces, en la parte superficial está indicada para arrugas, para manchas, para estrías o para cualquier otro tipo de imperfección que se encuentre en capas superficiales. Y a nivel profundo se va a encargar de estimular el nuevo colágeno, haciendo un efecto de lifting en la zona tratada. Entonces, como sabía que este computador no sé por qué no me muestra los videos, entonces aquí voy a compartir el video. Este es el equipo que se va a utilizar, vamos a utilizar para hacer el procedimiento de la. Y por aquí, esas son las rejillas de las que unen, pues dependiendo como tal de la zona.
dérmico concentrado, produciendo nuevo colágeno. Pues básicamente así es que se realiza el procedimiento. Y volvamos. Uy, no me deja iniciar la presentación. Hola, Jonathan, ¿sabes por qué no me deja de pronto iniciarla? Abajo a la derecha no te aparece el botoncito de iniciar. Dime. Abajo a la derecha no está el botón para iniciar la presentación. No, mira que está como bloqueado, no sé por qué. Pues si quieres, ciérrala y vuélvela a abrir. ¿Ustedes están ahí viendo la presentación o qué están viendo? La presentación. Ahí ya Ah, está listo. viendo el video. Ya me abrió, sí. Listo, ya. Sino que como que el computador se volvió un poco loco. Listo. Entonces vamos a ver cambios estructurales en la piel por la edad. Tenemos que por la edad van a haber unos cambios tanto en epidermis, en dermis y en tejido celular subcutáneo. Tenemos que en epidermis hay un aplanamiento de la unión dermoepidérmica, hay una disminución de los melanocitos que se encuentran activos, hay menor número de células de Langerhans, hay disminución en la capacidad de la repitalización y un mayor número de poros abiertos. Tenemos que en la dermis hay una atrofia dérmica, una disminución de la síntesis de colágeno, una degradación de las fibras elásticas y hay menor vascularización. Y por último, en tejido celular subcutáneo tenemos que hay un cambio en la distribución de la grasa subcutánea. Entonces tenemos que el láser fraccionado de CO2 va a hacer unos efectos como tal en la piel y tenemos que va a producir una ablación discontinua en la epidermis y en la dermis subyacente. La energía que se va a depositar en el tejido inicia una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria va a llevar también a un proceso de reparación. Y con ese proceso de reparación va a llevar a la estimulación de fibroblastos que van a ser capaces de producir nuevo colágeno. Al producir nuevo colágeno vamos a ver una mejor textura cutánea y vamos a ver que se crea o se atenúan los surcos y las arrugas a base de la tensión que ya se creó haciendo un tipo de lifting. Tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene una queratosis actínica, neus o léntigos, aquí ya no podemos emplear láser CO2 fraccionado, sino que es necesario irse al láser CO2 de emisión continua, teniendo en cuenta que la piel va a sufrir un daño un poco más potente y por eso va a haber un retraso como tal en la epitelización, en la cicatrización de esta piel. Aquí podemos ver una gráfica. La primera gráfica es una piel que está deteriorada, que hay arrugas, una piel envejecida, y ya cuando hay un láser de CO2 que va a penetrar en forma de columnas térmicas, vamos a ver que hay una reorganización, va a haber nuevo colágeno y vamos a ver cómo la piel se va a rejuvenecer haciendo un estilo de lifting. Bueno, este es un artículo, un estudio que querían publicado en el 2014 para evaluar la eficiencia y la seguridad del rejuvenecimiento fraccionado con láser CO2 en las cicatrices atróficas del acné facial. Escogieron 60 pacientes con cicatrices de acné facial atróficas de moderadas a graves y los trataron con 3 a 4 sesiones de rejuvenecimiento con láser CO2. Los intervalos fueron de 6 semanas y lo que concluyeron estas personas es que el rejuvenecimiento con láser CO2 fraccionado como monoterapia es eficaz en el tratamiento de las cicatrices de acné. Y encontraron unos efectos adversos que fueron eritema transitorio, que duraron más o menos de 3 a 4 días, y una hiperpigmentación que duró entre 8 a 12 semanas. Bueno, entonces tenemos la fotobioestimulación, la fotobiomodulación de la remoción tisular. Eso se da por vía de la vía secretora de las citoquinas. Entonces tenemos que esta vía va a ser implicada en la fase temprana y en la fase tardía de la reparación de heridas, de cualquier tipo de herida. En este momento sería del láser fraccionado de CO2. Tenemos que el láser de CO2 va a ser microablativo y va a producir una reacción inflamatoria. Es un proceso que es proliferativo y que va a conducir a una restauración y remodelación de los tejidos. Entonces tenemos que el aumento del factor básico de crecimiento de fibroblastos, más la supresión de la secreción del factor de crecimiento transformante beta, nos va a llevar a que el láser CO2 promueva la replicación celular,
pero que al mismo tiempo él sea capaz de equilibrar la organización de colágeno para que no vaya a existir una fibrosis excesiva, evitando así la curación aberrante de las heridas. Entonces aquí tenemos una tabla con las citoquinas implicadas en la cicatrización de las heridas y las principales funciones de esta. Como dijimos, las más importantes son el factor de crecimiento transformante beta y el factor básico de crecimiento de fibroblastos. Sin embargo, también está involucrado el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento endotelial vascular. Bueno, estas son unas fotos de un antes y un después, son fotos cortesía del doctor Antonio Quintero, son pacientes de él, y vemos que las primeras fotos fue una paciente que se llevó a frontoplastia en quirófano, y en el mismo tiempo quirúrgico el doctor les hizo láser de CO2, viendo cómo se atenúan las marcas o las líneas de expresión en la frente, y viendo pues cómo la piel se ve mucho más rejuvenecida, una piel mucho más elástica. Y en la parte de abajo podemos ver el láser de CO2 en la zona periocular. Igual, también cortesía del doctor Antonio Quintero, pacientes de él, donde se le hizo un resurfacing periocular. Más que todo es para que veamos también el eritema que se produce, ese es el cuarto día después de haber hecho el láser de CO2. Y en la parte de abajo también vemos una paciente con un resurfacing en el área periocular. En cuanto a los cuidados postquirúrgicos, tenemos que se tiene que colocar antibiótico oral. Hay una literatura que apoya la colocación del antibiótico oral, otros dicen que no es necesario. Encontré también que inmediatamente después de la intervención se cubre el área tratada con una pomada antibiótica y se debe continuar por 4 días después. Sin embargo, en otra literatura, otros autores comentan que no se debe colocar ningún tipo de sustancia en la piel inmediatamente, ya que se creó unos microagujeros, unos microcanales, que podría hacer que se absorbiera la sustancia, y es mejor manejarlo con antibiótico oral si el profesional lo considera. También se puede aplicar cremas a base de caléndula, vitamina A, vitamina E. Sin embargo, esas también se tienen que hacer unos 3 días posteriores a la realización del procedimiento. Se puede emplear también cremas despigmentantes y es muy importante el uso de protección solar de 50 o ojalá pues superior a 50. En cuanto a los beneficios y las limitaciones, tenemos que como beneficio se puede realizar en el consultorio con anestesia tópica o por medio de bloqueos. Sin embargo, por ejemplo, al doctor Quintero le gusta llevar al paciente a procedimiento quirúrgico y hacerlo bajo sedación profunda. Eso depende de cada uno de los médicos. El tiempo de recuperación es a corto plazo, no es invasivo y no hay tanto sangrado como en otros procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, vamos a ver que también hay limitaciones, y es que el tratamiento no es ideal para aquellas personas con fototipo 4, 5 y 6, y que en nuestra población hay mucho paciente con este tipo de fototipo. El costo del rejuvenecimiento con láser CO2 también es algo elevado en comparación con otros tratamientos. Bueno, ahora hay unas contraindicaciones para este procedimiento, más que todo son los pacientes que tienden a hacer cicatriz queloide, pacientes en estado de embarazo, infección activa de la piel que vamos a tratar, vitiligo, esclerodermia y cáncer. Y vamos a ver las manifestaciones normales que se pueden ver más o menos unas 2 semanas, 3 semanas después del procedimiento. Podemos ver una inflamación, un edema, un retardo en la cicatrización, exudación, aparición de costras, prurito, sensación de quemazón y cambios pigmentarios transitorios. Recordemos que el retardo como tal de la cicatrización se va a ver porque se altera la integridad de la piel, y a esto le vamos a sumar la dificultad para cicatrizar y el retardo que hay en la cicatrización en una piel que ya está envejecida. Vamos a ver también las complicaciones que tenemos como eritema, hiperpigmentación. Cuando decimos la hiperpigmentación, hay que tener un cuidado especial o ser muy minuciosos en este medio, ya que en este medio, como tal, estos pacientes la mayoría de pacientes que tenemos son fototipos 3 y fototipos 4 en la escala de Fitzpatrick, y siendo el fototipo 4 de mayor pues, hiperpigmentación, entonces hay que tener bastante cuidado. También tenemos una de las complicaciones, la hipopigmentación, y la hipopigmentación vamos a ver que es por una disminución en el número de melanocitos, haciendo que esta complicación se pueda volver permanente. Entonces también hay que tener mucho cuidado con este tipo de complicación. Vamos a tener cicatrices hipertróficas, infecciones virales o infecciones bacterianas. Y cuando hablo de infecciones virales, hago referencia más que todo
a una reaparición, una reactivación del virus de herpes, y también podemos tener una dermatitis por contacto en cuanto a las complicaciones. Eso sería todo lo que les traía para el día de hoy. No sé, las personas expertas si quieran agregar algo o alguna corrección. Bueno, muy bien, Alejandro, muy bien. Bueno, aprovechemos, tenemos gran cantidad de colegas con mucha experiencia en todas partes. Está por acá la doctora Telles, la doctora Ángela Juliana en Bogotá, el doctor Bareño en Bucaramanga. Bueno, está Soley en Barranquilla. Bueno, bienvenido a todos. Bueno, el láser de CO2, pues no sé quiénes de ustedes tienen experiencia. Sería bueno saber cuántos tienen experiencia, pero es una de las terapias que tenemos para combinar cuando hacemos una cirugía de párpados superiores. Entonces, es una arma que tenemos, se puede hacer independientemente. Es muy importante escoger muy bien el paciente. El secreto del láser de CO2 es aprender a conocer su máquina, saber a quiénes les vamos a ofrecer CO2, no generar falsas expectativas con los pacientes. Entonces, pacientes jóvenes que a veces vienen para hacerse una blefaroplastia y uno mira y el paciente todavía no está como preparado para que uno le haga una blefaroplastia y recortar piel, es una excelente paciente para hacer, si tiene muy buena piel, una resurfacing facial periocular. Usualmente en los oculoplásticos hacemos más el resurfacing periocular, pero también podemos hacer el resurfacing facial y hacer otras partes, cuello, escote, manos, pero tener muy en cuenta eso. Entonces, pacientes jóvenes que no están con indicación todavía de una blefaroplastia, uno puede hacer un resurfacing periocular y el paciente mejora. En pacientes mayores, que tiene muy buena piel, también como procedimiento único funciona muy bien asociado con otras terapias. Pero también, si nosotros tenemos la opción quirúrgica, a estos pacientes se les hace una blefaroplastia superior o una frontoplastia y en el mismo acto quirúrgico hacemos el resurfacing láser CO2 con los parámetros que uno quiere para que la piel responda bien. Es importante que los que hacemos este procedimiento sepamos que hay eventos que se van a presentar y a veces son de difícil manejo cuando lo recibe un colega que no tiene experiencia, que es el eritema. El eritema post-láser de CO2 es demorado, no dura 8 días, dura un poco más. Y a veces uno tiene pacientes que a los 8 o 10 días está muy bien, pero tienes pacientes que a veces llevas 4 o 6 semanas y el paciente persiste con un eritema que se va mejorando con el tiempo porque es todo el proceso inflamatorio que se va dando en este paciente y los resultados realmente los estás viendo a las 6 a 8 semanas. Antes no se va a ver ningún resultado. Si alguien quiere aportar algo, pues ahora hablamos si quieren de los manejos posoperatorios, pero pues para que participemos todos. ¿Cuántos años es joven para ti, Antonio? Un paciente por encima de 45 o 40 años, uno le hace una blefaroplastia láser CO2 sin necesidad de hacer una blefaroplastia quirúrgica. Listo. Yo no tengo experiencia mucha en CO2. De hecho, en la ceguera en México sacaron el láser porque yo lo pedí que lo sacara porque lo quería conocer. Y allá tenían el láser, lo tenían guardado. E hicimos láser porque básicamente lo utilizamos desde el punto de vista quirúrgico como bisturí, que es espectacular. Y hicimos muy poquitos resurfacing. Hay que escoger muy bien el fototipo de piel de las cosas que dan susto, porque nosotros somos nosotros somos como de 3 para arriba. Acá en Colombia, tipo 1 o tipo 2, que son como los ideales, no es que seamos muchos acá. Entonces, siempre uno lo que le da susto es eso, pero como tú dices, si uno escoge bien el fototipo, es espectacular el resultado. Ya con el fraccionado, la ventaja que los tiempos de recuperación no son tan largos como eran antes, que era meses el pobre paciente quedaba con la cara enrojecida. Yo lo que tengo en mi consultorio es un Erbium, yo tengo un Erbium Jack Laser, 2940 nanómetros de longitud de onda, y entonces obviamente el CO2 tiene un efecto de rejuvenecimiento mejor que el Erbium, eso es indudable. Lo único es que el Erbium sí se puede utilizar en fototipos de 4, 5 hasta 6,
sin riesgo de pigmentación. Y entonces uno en estos casos lo que hace es que lo asocia con otros láseres para poder lograr el efecto. ¿Cuál es el efecto el CO2 penetra mucho más, llega hasta la dermis. Entonces, con el Erbium nos toca asociarlos a otros láseres. Entonces, yo tengo una plataforma Harmony y la compré con un sistema que se llama I350, creo que se llama. Y se asocia un AFT. El AFT es una luz pulsada intensa que tiene un aprovechamiento del rango de la fluorescencia. Y entonces el AFT promete, ojo, yo en estas cosas siempre hablo como promete, porque uno no sabe exactamente, esos estudios histológicos no es que se hayan hecho muchos, promete que él penetra la piel. O sea, esto es lo que decía Alejandra, que son láseres, hay procedimientos ablativos y procedimientos no ablativos. Entonces, el AFT es un no ablativo. De hecho, lo utilizan solamente como terapia de rejuvenecimiento sola. Lo único que da es un eritema leve en la cara después del tratamiento. Entonces, uno asocia el Erbium, que trabaja las 500 micras superficiales, a diferencia del CO2, que sí penetra más allá de las 500 micras, y el AFT puede penetrar hasta 1 milímetro. Entonces, teóricamente, funciona activando la zona esa de fibras de elastina y de colágeno, activando los fibroblastos, y se asocia al mismo tiempo con un Q-switched JAK láser. El Q-switched hace lo mismo, o sea, penetra también más o menos entre 500 micras y 1 milímetro. Entonces uno hace primero, comienza con el AFT, tiene las acciones estas que trabajan también sobre la hiperpigmentación, porque el envejecimiento no solamente son arrugas, también son las manchas, todo eso hace parte del envejecimiento. Entonces, se trabaja sobre las manchas, sobre los trastornos pigmentarios que se presentan con la edad. Al mismo tiempo se trabaja con el Q-switched, y por último hacemos la sesión de Erbium. Como dice Antonio, hay que saber escoger el paciente, no prometer nada más allá. Yo también lo utilizo como método complementario a cirugías. Da mucha satisfacción para los pacientes, porque el cambio no solamente va a ser en los párpados, sino que va a dar un efecto en la piel muy bonito. Sí, obviamente, como terapia única, el CO2 es mucho más potente que el Erbium y penetra mucho más. Y las ventajas, como con el fraccionado, es que el tiempo de recuperación se acortó mucho. En el Erbium queda un eritema durante unos 4 o 5 días y hay una descamación al quinto día, hay una descamación, igual que con el CO2. Y la ventaja es simplemente que compré un Erbium porque, como somos más pigmentados acá, el riesgo somos fototipos mayores pues a mí me llega un fototipo 1-2, no es muy frecuente, pero fototipos mayores sí, y puedo trabajar sin ningún tipo de temor de que se me va a pigmentar. Yo personalmente no preparo a nadie, ni le pongo aciclovir, ni le hago tratamiento con nada, simplemente el paciente en el postoperatorio se trabaja con agua termal y simplemente con analgésicos, porque es fastidiosito. Yo lo hago sin anestesia, hago simplemente anestesia tópica. Tengo un preparado magistral que se aplica unos 15 a 20 minutos antes del procedimiento y minimiza un poquito el fastidio, porque es fastidioso. El paciente se le dice que va a quedar con una sensación de calor en la cara, pero es muy bueno. El CO2, como te digo, lo utilizamos en la ceguera en México, y lo utilizamos básicamente como bisturí, y sí terminábamos y hacíamos resurfacing. El doctor Salcedo sí tiene experiencia mucha con el resurfacing, y él me dice a mí que él lo ha utilizado en fototipos mayores sin trastornos de pigmentación. Gracias, Boris. Bueno, varias preguntas por acá o anotaciones. La doctora Alejandra Tapia nos pregunta que si usamos protector ocular, o sea, si usamos despigmentantes previos a cirugía. Bueno, depende mucho del tipo de paciente que vas a afrontar, pero pues es ideal colocarle un despigmentante, siempre se ha hablado de eso. Nuestra población en Colombia, en Cali, donde yo trabajo, es una mezcla muy con nuestra raza del puerto de Buenaventura, entonces nuestra piel es tipo 4,
especialmente. Cuando nos llega a 3 estoy feliz, cuando llega a 2 pues estoy sobrado, porque las hiperpigmentaciones es más en este tipo de pieles con mucha pigmentación previa, o sea, la mezcla. Uno no sabe si el paciente que te viene, que lo ve blanco, tiene antecedentes de enredos, pues de que haya familia de color en la familia. Entonces, uno no, en este tipo de clasificación nos ayuda para uno decir, ves, tipo 2 3 4, pero realmente en nuestras poblaciones uno no sabe qué tanta mezcla hay dentro de la familia, y a veces un paciente que es muy claro tiene antecedentes. Entonces es mejor preparar los pacientes, aunque el láser fraccionado CO2, esa es la facilidad que nos da, que son tratamientos no tan agresivos como cuando eran ablativos. La doctora Alejandra quiere participar. Hola, sí. Bueno, yo, bueno, nada, primero felicitar porque la presentación estuvo muy buena, muy completa. Y bueno, yo trabajo con láser CO2, trabajé con el Erbium también, yo trabajo aquí en España, y aquí la gente realmente, el español es blanco, es fototipo 3, pero particularmente lo que tienen los españoles es que en verano se ponen muy morenos, porque la gente en España también es muy mestiza. Entonces, es importante ver cuando uno ve al paciente, porque uno generalmente el láser lo hace en invierno, y la gente viene muy blanca, pero es importante también preguntarles si cuando se broncean en verano se ponen morenos, porque realmente aquí la gente toma mucho sol y la piel, los melanocitos, se activan rápidamente y producen mucha melanina porque ya tienen la costumbre, la gente de broncearse mucho todo el verano. Entonces, en aquellos pacientes, porque a mí me ha pasado que yo he hecho láser y la paciente de un color muy blanco y que luego me ha hecho unas pigmentaciones en toda la zona, como estos melasmas en las mujeres, ¿sabes? Y que bueno, que he tenido que despigmentar con hidroquinona, con peelings, etcétera, etcétera. Entonces he aprendido que hay que preguntar primero si logran broncearse, o si se broncean mucho, porque en estos pacientes lo que yo les dejo es hidroquinona al 4%, que aquí se llama pigmentasa, unas 2 semanas antes y luego del tratamiento, y van súper bien en estos casos. Y lo otro también que quisiera agregar es el eritema, que el eritema es inevitable, porque si bien la primera semana están es un eritema muy gordo, y también que está todo el proceso de reparación de la piel, pero el eritema realmente dura un mes, inevitablemente dura un mes, y esto hay que decirlo y aclarárselo al paciente, porque realmente después de la semana los pacientes se empiezan a angustiar, empiezan a venir todas las semanas que todavía sigo roja, y se empiezan a angustiar y un poco a enojar. Entonces esto yo creo que hay que decir solo desde un primer minuto al paciente que el eritema dura un mes, y normalizarlo, y también decirle que si está rojo es porque la piel está activa, por lo tanto está activamente produciendo colágeno, reparándose, reestructurándose, y eso también para calmar un poco el paciente, para que lo acepte de mejor manera este proceso. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Así que, Alejandra. Así que esa es mi experiencia. Súper, muchas gracias. Aprovechando la intervención de la doctora Alejandra y de su experiencia. Sigue. Hola. Hola. Se perdió la comunicación. Bueno, le dice aquí. ¿Aló? Ahora sí. Se fue. Creo que se fue. Bueno, voy a de pronto ampliar un ¿Aló? poquito. Ya, ahora sí, Alejandra, ya.
Ah, vale, vale. No, nada. Lo otro, comentarles que, bueno, yo trabajo mucho en los párpados, hago las blefaroplastias con láser, CO2 como resurfacing, y va bastante bien en gente joven que tiene edema incluso, porque como tiene este efecto coagulante, la gente que hace edema en los párpados, la gente joven que hace edema, les mejora mucho el resurfacing. Y lo he hecho en gente mayor, que no tiene indicación de láser, sino que ya para una blefaroplastia franca, pero de todas maneras tiene buenos resultados. Igual mejora porque hay gente mayor, las señoras mayores que realmente no quieren entrar a quirófano, y yo se los he hecho y mejora. No como una blefaroplastia propiamente tal, pero realmente mejora bastante, y sobre todo si solo haces un resurfacing completo, porque les mejora toda la piel de todo el rostro. Entonces realmente quedan bastante contentos con el resultado. Gracias, muchas gracias. Sí, Gracias a ti. importante. Gracias, doctora Alejandra. Cuando nosotros empezamos en el campo de hacer CO2, uno de los miedos es el posoperatorio. Muchos han desistido del manejo porque la doctora Alejandra lo estaba comentando ahora, estar con el paciente que tiene un eritema persistente, no mejora. Si al paciente se le ha hecho una buena explicación de cómo es el proceso, tiene que ser uno muy claro con eso. Uno maneja estos eritemas, pero es difícil a veces cuando se demoran tanto en desaparecer, pero el manejo es muy fácil. El manejo posoperatorio de un paciente bien escogido que simplemente te hace un eritema prolongado es en el posoperatorio inmediato vamos a colocar hidratación de piel, mucha hidratación de piel. Los canales están abiertos, entonces no es recomendable usar cremas especiales. ¿Por qué? Porque se puede, en algunos casos, contaminar la piel. Entonces, no usar nada raro. Después de el cuarto, quinto día que ya cierran los canales, empezamos a usar bloqueador solar con mucho cuidado también, mirando que el paciente evolucione bien. Y estos pacientes, usualmente a la tercera semana, si hay riesgos de hiperpigmentación, casi siempre arrancamos con el despigmentante a partir de la tercera semana. Eso era con respecto a los manejos posoperatorios. Si hay riesgo de un herpes, reiniciamos el tratamiento para prevenir que no nos vaya a hacer una lesión herpética. Y con respecto a algo que comentaba la doctora Alejandra, la experiencia es muy bonita con las pieles porque uno hace un resurfacing facial y lo hace en conjunto. Entonces la piel se rejuvenece completamente. Puede que el paciente esté asociado con o sin cirugía, pero si uno hace un rostro completo, la piel a los 3, 4 meses es otra piel. Es una piel que tiene otra calidad, se rejuvenece tremendamente. Entonces, para los que hacemos oculoplástica, que tenemos este armamentario quirúrgico como son nuestras blefaroplastias, nuestras frontoplastias, y hoy en día ya con los expertos que ponemos, los del grupo que hacen rellenos, hilos, que son expertos, se puede combinar estos procedimientos y dar una terapia combinada mucho más amplia, una mirada más amplia, pero los láseres a veces los hemos visto con mucho miedo porque pues hay que aprender a conocer su juguete, eso es un juguete que hay que aprenderlo a manejar, y es súper importante la empatía del paciente. Si es un paciente complicado, pues no le vayan a hacer láser de CO2, porque no es para pacientes complicados, porque el manejo es complicado, o sea, es de mucho seguimiento, hay que consentir mucho al paciente, hay que estar encima de él, hay que llamarlo. En el caso de nosotros tenemos una unidad de estética dentro del consultorio, entonces es visto casi que todas las semanas por la cosmiatra y se le vigila permanentemente. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, Toñito, yo quería hacer una observación. Hola, Luma. ¿Qué ha habido, Toñito? Una observación, pregunta. Sí me parece chévere y sobre todo que veo que hay muchas personas acá en el entrenamiento tocar el tema del CO2, porque si bien como tú dices es un arma más con sus limitaciones. Nosotros lo usamos hace muchos años, la verdad, pero en nuestra querida costa barranquillera
donde tenemos tanto sol, tanto tiempo, las pieles la verdad no eran muy buenas, y de pronto uno de las partes, porque los resultados son divinos, eso sí no se puede negar, pero una de las cosas es la incapacidad. ¿Tú cuánto le hablas a un paciente de qué incapacidad le hay? Hoy en día cada vez la gente quiere hacerse cosas que le dé a uno menos incapacidad, o sea, hacerse cositas de pronto o más sesioncitas o algo, pero que la incapacidad sea menor. Entonces me gustaría, porque yo si bien, como te digo, lo usé hace muchos años, no es que te dijera, tengo muchos pacientes con eso, tu experiencia con cuanto a la incapacidad de los pacientes, ¿cuánto les estás dando? ¿2 semanas, 3 semanas, 1 semana? Bueno, Luzma, gracias. Bueno, eso es lo que hace que uno cuando le gusta este tipo de actividades tiene que tener otros armamentarios. Entonces, vamos a hablar del CO2. El paciente del CO2 queda 10 días guardado en la casa, queda en cuarentena. O sea, que apenas tiene el aislamiento obligatorio, Exacto, apenas, mínimo 10 días. O sea, 10 días que el paciente no puede salir a la calle nada. Después de los 10 días, dependiendo cómo está la cicatrización, usualmente el paciente vuelve a sus actividades, pero no se puede exponer pues al sol, puede ir a la oficina, usar las cremas permanentemente para prevenir que no se vaya a hiperpigmentar. Y lo más aburridor de estos pacientes es el eritema. Entonces, estos son procedimientos ablativos. Entonces, cuando hablamos de procedimientos ablativos, estamos hablando de que el epitelio se desapareció, entonces la piel queda muy sensible. Por eso, dentro del armamentario de uno debe tener otras terapias. Hay pacientes que no son candidatas para CO2 por su trabajo, son altas ejecutivas, no quieren dejar el sol. Entonces tenemos la radiofrecuencia multipolar, tenemos la radiofrecuencia más suave, tenemos el NanoPen, tenemos la IPL que decía Boris. Y otra cosa que cuando escoges este tipo de terapias ablativas, el doctor Boris Ramírez en Medellín tiene, pues, es lo que nos decía, es el Erbium. El Erbium es una arma muy buena y es menos agresivo, entonces hay menos eritema, menos riesgos con estos pacientes. Entonces, por eso uno a veces tiene que escoger. Yo creo que el secreto del láser es escoger muy, muy bien el paciente. Sí. Ok. ¿Alguien más quiere intervenir? Eso es lo que a mí me gusta del Erbium, que el eritema son... Yo puedo ser casi que exacto con el paciente. Si le vas a estar 4 días con eritema, al 5.º día te vas a tener una descamación y la incapacidad son 5 días, máximo 7 días. O sea, esa es la ventaja, que es algo que es muy, muy, muy... Obviamente, como en todo, me imagino que también Antonio lo hace, uno siempre comienza con fluencias bajas, uno nunca va al máximo de acuerdo a lo que uno quiera. De pronto tú puedes, nosotros tenemos en el Erbium, tenemos un sistema que se llama Roller, que simplemente uno va, es simplemente para agilizar. Hay distintos tipos de sistemas para hacer el Erbium. Entonces uno puede, en la zona de las arrugas más profundas, uno puede utilizar una fluencia un poquito más alta. O sea, uno puede seleccionar zonas en las que no necesitas tratamiento con demasiada afluencia, y lo mismo, de acuerdo al fototipo también. Tienes que seleccionar la afluencia. Sí, eso tiene 3 tipos de profundidad de tratamiento: el short, el medium o el pulso ancho. Entonces tú puedes seleccionarlo en esto. Y como te digo, como tienes la opción esa de simultáneamente, en la plataforma mía viene con otros, el Q-Switch, por lo menos el Q-Switch, yo cuando no lo estoy utilizando de rejuvenecimiento, lo estoy utilizando para quitar tatuajes, ¿sí? El DIPL también se utiliza para poiquilodermia o para telangiectasias. Todo funciona muy bien en manchas, tanto el Erbium, bueno, el CO2 no sé qué tanto, pero yo con el Erbium puedo tratar manchas, con el Q-Switch puedo tratar manchas, y con el DIPL también se pueden tratar manchas. El CO2, a mí me estuvieron tratando de vender un CO2 que viene asociado a la penetración de principios activos. No sé si tienes experiencia con eso, Antonio. Que se utiliza el CO2 y al mismo tiempo, utilizar el CO2 y al mismo tiempo asociarlo a penetración de principios activos.
No lo compré Claro, no, porque yo le claro. tengo miedo al CO2. Claro, es que una de las cuestiones que explicó la doctora Alejandra, que es muy importante, es los cambios que hubo con el láser. Antes, cuando se hacía ablativo, pues toda la piel quedaba erosionada. Ahora, hoy en día, son unos microcanales, y por esos microcanales, muchas personas, en el caso mío, yo uso láser, plasma enriquecido con plaquetas en el posoperatorio inmediato. O sea, el paciente está en sala de cirugía, terminó el láser, el paciente ya se sangró, se preparó el plasma e inmediatamente se coloca plasma enriquecido con plaquetas en todo el rostro, en las manos, en el cuello o en las áreas donde uno le haya hecho láser, porque aprovecha uno esos microcanales para eso. Otra cosa es que uno puede, aprovechando todo lo que dijiste, Boris, que quede en el ambiente, es que el láser no solamente es para rejuvenecimiento facial. A veces cuando se hacen estas grandes inversiones uno cree que está comprando un equipo para resurfacing, para rejuvenecimiento facial. No, señor. Estas piezas de mano tienen usualmente dos piezas de mano, una pieza de mano quirúrgica, no hablamos de la pieza de mano quirúrgica en la cual uno hace cirugías, eso es un bisturí, funciona muy bien, acorta el tiempo quirúrgico porque la pieza de mano hace que uno pueda hacer corte, coagulación, hace reabsorción de tejidos. Eso es una cosa, puede usarlo para lesiones benignas, para santelasmas, para los siringomas, va divino esta pieza de mano. Cuando uno la tiene, uno hace los siringomas alrededor del área periocular y funciona muy bien. Y otra cosa, hablando de los resultados, de que hay mucho eritema, poco eritema, es muy importante lo que hablábamos, los parámetros de fluencia, los parámetros de energía, los parámetros de qué tanta densidad vamos a hacer, es lo que hace de que haya mayor o menor agresividad. En el año pasado, haciendo el diplomado de láser en la Universidad Nacional en Bogotá, eso fue uno de los aprendizajes que tuve con respecto al manejo de la máquina. Nosotros los cirujanos de pronto somos un poco, primero, desconocedores de esta tecnología, segundo, somos mucho más agresivos porque pues hacemos otras cosas, entonces no le tenemos tanto miedo a estas cosas y resulta que hay que tener mucho cuidado con los parámetros para que la quemadura, o sea, el daño térmico controlado que produce uno, que es un peeling controlado, sea el óptimo para ese tipo de piel. Entonces, si escogemos bien el paciente, hacemos los parámetros adecuados, nunca vamos a tener una complicación con estos pacientes. Solamente es el tiempo de demora en mejorar el paciente. Sí, yo por lo menos de las cosas buenas que tengo con el equipo, como te dije, es un armamento. Para los que hacemos estética tenemos que tener un láser. O sea, ya sea que lo tengamos nosotros o que tengamos acceso, porque es una necesidad y es un complemento excelente a nuestros tratamientos quirúrgicos, a nuestros tratamientos. Nosotros hacemos una blefaroplastia, pero si tú le amplías al paciente con un resurfacing de toda la cara, el cambio es espectacular. Yo personalmente lo utilizo desde el punto de vista comercial porque eso es un plus que me da a mí tener un láser a mi disposición para suministrarle a mis pacientes. Y de las cosas interesantes que me pasaron, porque yo cuando compré el DiPL no conocía que era el AFT. El AFT es un IPL, como te digo, que tiene una longitud de onda que se aprovecha la luz fluorescente. En los pacientes con eso que tú dices, que para qué otras cosas sirven. En los pacientes con ojo seco, que salió el IPLS para tratamiento de ojo seco, comencé a utilizarlo y tenía unos casos severos que me tenían locos, con tapones lagrimales, con suero autólogo, no sé qué cosa. Comencé cuando salió el asunto, tiene la misma longitud de onda. Comencé a utilizarlo y me está funcionando espectacular. Entonces, uno siempre cuando vayan a comprar es importantísimo ver el seguimiento que le hace la empresa, que les da uno, que sí sean serios, porque en eso venden muchas cosas. Ustedes pueden conseguir un CO2 de 10 millones y pueden conseguir un CO2 de 200 millones. O sea, ya con esa cuestión los chinos venden lo que sea. ¿Qué tanto funcionan? Eso no sé. Y como te digo, el Q-Switch yo lo utilizo para quitar tatuajes, para manchas, pero también me sirve
para rejuvenecimiento, como complemento de rejuvenecimiento. De hecho, en España sé que lo utilizan con el nombre de Electrón, pero le ponen simplemente, la gente se inventa un nombre para que la gente no sepa, de pronto comercialmente no sepan qué equipo están utilizando y le cambian, le ponen unos nombres que sean bonitos y están haciendo de pronto un CO2 o un Erbium y como para despistar a la competencia. Otro uso que decías ahí, Boris, que es importante, cuando uno hace una blefaroplastia y el paciente se fue, pues el paciente no vuelve a los 8 días a quitarse los puntos y después, doctor, aquí me quedó faltando algo, mire que la piel está un poquito laxa, le faltó quitarme más piel. El arma vital es un láser ablativo como el Erbium o el láser CO2 para este tipo de terapias combinadas. Entonces, a veces pacientes con grandes festones posoperatorios, esa piel que queda tan difícil, ese manejo imposible con los festones, en algunos pacientes les puede hacer varias terapias muy suaves y la piel se va tensionando y la piel va cogiendo otro tipo de estructura y entonces la piel mejora bastante y uno puede ofrecerle a estos pacientes ese tipo de terapia para ayudarlos. ¿Comentarios? Por aquí preguntaban algo. Dale, cuéntame. En cicatrices de acné también va muy bien. Muy bien, pero muy bien. Muy bien, los que tenemos láser de CO2, pues ya uno ya no hace blefaroplastia solamente, entonces el paciente llega con un acné, con cicatrices de acné, en pico de botella, ese pico, y uno le puede decir, hagamos varias terapias, no es una terapia, se pueden hacer varias terapias y uno puede ser de acuerdo al tipo de piel, profundizar más, poner más poder, hacer áreas más densas, de mayor densidad para que el tratamiento sea mejor y el paciente va muy bien. Por acá preguntaban por costos, pues los costos de estos procedimientos no son tan costosos realmente. En el caso mío personal, yo hago todos los procedimientos en sala de cirugía. Ya he aprendido que mis colegas lo hacen en los consultorios con cremitas, poniendo una muy buena crema, pero a mí no me gusta que al paciente recuerde en ningún momento que eso le dolió, que eso le molestó, porque no vuelve. No sé qué experiencia tengan los que de pronto hayan hecho láseres de otro tipo o láser de CO2, lo que es hacerse un láser o una IPL y estar uno ahí con ese dolor sentado esperando a que el doctor termine y faltan 10 minutos, 15 minutos. Hola. Hola, hola Sí, Alejandra. hola, sí, realmente es doloroso y efectivamente hay que tratar muy bien, o sea, lo ideal es en quirófano y que el paciente no se entere de nada, y porque realmente la experiencia, si le ha dolido mucho, realmente no quiere volver a hacérselo y también eso, el boca a boca te perjudica, ¿no? Entonces el manejo del dolor sí es muy importante en este procedimiento, sí. Y le quería hacer una Alejandra, pregunta al doctor Boris Ramírez, que habló del IPL, porque yo estoy utilizando ahora recientemente el IPL para el ojo seco. ¿Cuál es la experiencia que tiene y qué casos son los que mejor se benefician con esta tecnología? Bueno, como te digo, yo estoy utilizándolo, ¿cómo es que dicen? Off-label. O sea, yo me di cuenta que hace como unos 3 o 4 años sacaron el tratamiento. Miré que la longitud de onda de la FT, el IFL que yo estoy utilizando, era la misma y tenía unos 4 o 5 casos que eran mi pesadilla, eran mi dolor de cabeza y pues no pierdo nada, lo tengo en mi consultorio, no me cuesta nada. Estos pacientes los tengo crónicamente ahí cada mes, cada 2 meses, poniéndole lentes de contacto, poniéndole suero autólogo, tapones lagrimales, ya hasta cauterizando los canalículos superiores como para, o sea, prefiero que esté tapado totalmente y así que no mejoraban. 2 o 3 sesiones, con una diferencia de 1 mes, pacientes, o sea, no lo puedo atribuir a más nada, porque eran pacientes de 1 o 2 años, de pacientes míos crónicos de ojos secos, que los tenía yo como karma porque yo les había hecho un LASIK, pues LASIK, básicamente eran LASIKs, y se recuperaron. O sea, la recuperación fue muy buena
y ya de hecho, y ahora sí cobro, o sea, en ese momento fue un obsequio. Hagamos la prueba, no pierdo nada. O sea, no Doctor, pierdo nada, los tengo ahí. y la aplicación del IPL, ¿hasta qué, a qué nivel se lo aplicaba? ¿A nivel de borde de las pestañas o más externo? Sí, ahí sí les pongo un protector. Normalmente trabajo sin protector, pero ahí sí les pongo protector y les hago ¿Intraocular? varias. O, ¿Cómo? Ocular, sí. ¿Intraocular? ¿Un protector intraocular? Pues un protector, sí, ocular, un protector ocular. ¿Sí? Para poder trabajar sin ningún tipo de... Porque teóricamente el IPL tiene una penetración de 1 a 2 milímetros. Esa es la teoría. Entonces hago a partir del borde de las Ajá, pestañas ajá. hasta el infraorbitario. Porque Ok. teóricamente, supuestamente activa el infraorbitario, no sé qué cosas. Entonces yo me voy ahí, en un principio tenía miedo y le hacía solamente un solo disparo. El IPL que yo tengo, o el AFT que yo tengo, es una pieza como de 2 por 6 milímetros, ¿sí? 2 por 6 milímetros, entonces uno es frío, eso hay que enfriar porque Sí. uno libera energía, entonces uno enfría primero, tiene un autoenfriado, hay quienes tienen como un tubo especial para enfriar, este mismo tiene su enfriamiento y entonces enfrío y en un principio hacía un solo disparo, no tuve tanta respuesta, entonces ya después comencé a hacer hasta que yo veía que la piel quedaba eritematosa, y el efecto fue muy bueno. O sea, como digo, pacientes que de años de estar en tratamiento, les suspendí todo, les suspendí gotas. Es más, me dicen, ando con un lagrimeo, ya, para toda la pesadilla que tenía contigo, prefiero que estés con lagrimeo. O sea, ver que no tiene, que el tiempo de ruptura está normal, que no me volvió a teñir la córnea. Como te digo, lo hice off-label y ya comencé, en un principio era como un obsequio y después comencé, estos pacientes se mejoraron. Entonces ya definitivamente, ya ahora sí, sé que sí funciona y sí lo estoy ofreciendo. Yo hago mucha refractiva, entonces pues obviamente mi índice de ojo seco estaba aumentado, entonces le hago los tratamientos convencionales, no me mejora de una, pero estoy pensando últimamente en que ya no lo voy a dejar de último, sino que puedo entrar y puedo utilizar una pieza de mano que tengo ahí, que solamente lo está utilizando como para rejuvenecimiento o para manejo de manchas, la puedo utilizar ahora para ojo seco. Funciona espectacular, ha sido una gran sorpresa porque lo compré para otra cosa y ahora me está funcionando para ojo seco. Yo tengo la sensación que que en los casos que hay mucho eritema, que hay una antecedente de una dermatitis seborreica, o fundamentalmente que mejore el componente inflamatorio, es porque realmente no se sabe cuál es el mecanismo de acción, ¿no? O hay algo así bien que se sepa por qué mejora. Sí, no se sabe. O sea, lo que he escuchado es que puede que el calor active a nivel, como uno se va casi hasta el borde de las pestañas, mejore a nivel de las glándulas de meibomio. Otros dicen que no, que es el calentamiento a nivel del infraorbitario. En fin, o sea, yo la verdad es que no he encontrado como una razón, pero funciona. O sea, a mí me ha funcionado. No es que tenga una casuística amplia, pero mis pacientes crónicos me los quité de la cabeza porque tenía, ¿verdad? Que esos pacientes que uno queda como con el karma. Ah, yo le hice el láser, ¿será que no examiné bien? ¿Será que de pronto este ojo seco es culpa mía? ¿Será que no le hice ¿se me entiende? O sea, el chirmer. Entonces ya tú quedas con un karma. Yo tengo el equipo mi topógrafo puede medir el BUT y todas esas cosas. Entonces, ha sido una gran solución para mí tener a la mano un equipo que compré para otra cosa y que en este momento me está funcionando para ojo seco. O sea, ya le tengo la confianza, ya le cogí, como dice Antonio, yo tengo ya casi 10 años utilizando Erbium y utilizando el Q-Switched y utilizando y es un aprendizaje, uno le vende un manual, le vende un equipo y aprende ahí como pueda. Entonces, es la experiencia lo que uno va diciendo, este paciente sí le hago, este paciente, lo que hablábamos la vez pasada de los hilos, este ni le voy a perder tiempo, pierdo tiempo, voy a tener un paciente ya que va a ahuyentarme todos los días, citemos a las 7 de la noche cuando ya no haya más nadie para que no me enferme el lío. Entonces ya uno sabe, este paciente los hago, que es lo que ya Antonio ya tiene una experiencia con el CO2, ya sabe a quién se le mete, a quién no, tiene más riesgo, y lo que yo creo que los estudiantes tienen que saber, o sea, ¿qué es lo importante para el que se va a dedicar a la estética? No tener casos malos, saber escoger bien el paciente. Ese es como el secreto de que tú tengas el consultorio siempre lleno y todos estén vendiéndote un paciente al lado del otro, vendiéndote
cirugías y vendiéndote procedimientos. Es no tener casos malos. Ok, doctor, gracias. Una cosa importante que como no vimos el video es siempre, pero esto sí es siempre, que hagamos un procedimiento con láser de CO2, los ojos tienen que tener el protector colocado dentro del ojo, protegiendo el ojo, y son metálicos, no reflejan la luz, son opacos. Es muy importante. Eso. Perfecto. En sala de cirugía con uno de mis residentes. Esta es nuestra máquina, una Lutronic. Estamos en sala de cirugía, el paciente sedado. Aquí están los parámetros, la energía, la densidad, la potencia, todo uno lo debe colocar ahí. Esta es la pieza de mano dermatológica, que es la pieza de mano con la que se hace. Y lo más importante, colocar siempre protectores oculares opacos. Doc, casi no se le está escuchando. ¿No? Ah, ya le escucho. Es importante el aspirador, siempre hacer ese procedimiento con aspirador. Si no hay aspirador, no se deja el procedimiento. Si no hay protectores oculares, no se deja el procedimiento. Esto es cuando ya uno no quiere que le queden en las zonas de límite donde se hizo el láser, entonces se desvanece y se hace un difuminado del tratamiento. Esto es un láser periocular. Ahí era que quería que vieran más o menos cómo es el procedimiento. Se hace en sala de cirugía con el equipo de anestesia, pero hay cosas que no pueden faltar. El aspirador es importantísimo porque todas las partículas cuando se hace el láser salen al ambiente y uno se las aspira. Y los protectores oculares. Hola. Hola, Doc. Hola, Doc, ¿me no se ve la escucharon? pantalla. Sí, Doc, pero ya dejó de compartirse. Ya. Exacto. Ahora. Lo estamos escuchando, pero no ha compartido pantalla. Bueno, por lo menos me escuchan. Bueno, ¿algún otro comentario? Muchas gracias, Alejandra. Bueno, no, una muy gran bien. charla. Muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, gracias a todos. Seguiremos comunicando las charlas de nuestros residentes del programa de la Universidad Javeriana y Clínica Oftalmología Gracias, los Benito. lunes en horas de la mañana. Bueno, con gusto. Gracias, Aleja, Benito. gracias, felicitaciones. Saludos. Gracias. Chao. Hasta luego. Saludos, chao.